Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos con un tema nuevo, un tema fundamental de la química, ¿sí? Muy reconocido y básico, que es el tema de estequiometría. En realidad, la estequiometría lo que hace es estudiar la relación cuantitativa entre las sustancias que reaccionan para dar productos. Pero vamos un poquitito a contar eso, ¿sí? La cuestión surge en el inicio mismo de la química, en el momento en que se separa de la alquimia, gracias al padre de la química, seguramente lo conocen, Antoine de Lavoisier, que gracias a la balanza de precisión pudo determinar que durante una reacción química, ¿sí?, hay conservación de la masa. Es decir, que yo pongo diferentes sustancias a reaccionar, estas se combinan de alguna manera y se obtienen otras sustancias, pero la masa total se conserva. Repasemos un poco lo que es esto de una reacción química o proceso químico. Una reacción química o proceso químico, recuerden que proceso es cambio, ¿sí? Es aquel proceso en donde hay ruptura de enlaces entre los átomos de los distintos elementos y formación de enlaces nuevos, pero siempre conservando el número de átomos de cada elemento en total, ¿sí? Lo podemos ver representado en un esquema, en donde, por ejemplo, ponemos a reaccionar una molécula de metano con dos moléculas de dioxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua, ¿sí? En esta representación de esferas para las moléculas. Durante la reacción, las sustancias que se ponen a reaccionar son llamadas reactivos, en este caso el metano, que es un compuesto formado por un átomo de carbono en negro en el dibujo y 4 de hidrógeno en blanco en el dibujo, va a reaccionar con dos moléculas de dioxígenos, formadas por dos átomos de oxígeno enlazados. Hay rupturas de los enlaces oxígeno-oxígeno, carbono-hidrógeno, y formación de enlaces nuevos, por ejemplo, entre el carbono y el oxígeno, y entre el oxígeno y el hidrógeno para formar moléculas de agua. Como ven, el número de átomos de cada elemento se mantiene constante, es decir, se rompen los enlaces, se vuelven a enlazar, pero el número se mantiene constante. Una manera de representar esto, en vez de con un simbolismo de la representación de las moléculas a partir de las esferas, es mediante su fórmula química. Por ejemplo, acá tenemos el metano, carbono, hidrógeno 4, el dioxígeno, oxígeno 2, el dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2, y el agua. Para indicar que por cada una molécula de metano necesitamos 2 de oxígeno, que se generan una de dióxido de carbono y 2 de agua, indicamos ese número de moléculas, ¿sí?, con unos números que se anteponen a la fórmula de la especie química correspondiente, denominados coeficientes estequiométricos. Otras definiciones que tenemos que conocer es que las sustancias que se ponen a reaccionar, que inician la reacción, se denominan reactivos o reactantes, y en el caso de las sustancias que se forman, ¿sí?, por aparición de estos nuevos enlaces, se denominan productos. Los reactivos aparecen en el lado izquierdo de la ecuación, los productos aparecen en el lado derecho de la ecuación. Recuerden que cuando uno representa un proceso, ya sea físico o químico, lo puede presentar a partir de una ecuación, en este caso química. La palabra ecuación nos hace pensar en matemáticas, ¿no?, en despejar la X, en una igualdad. En este caso está representando algo que es equivalente también. Es la masa de reactivos que van a reaccionar, cuyos enlaces se van a romper, y la masa de productos resultante, que es exactamente igual. Como los átomos que utilizo para armar las sustancias en reactivos y sustancias en productos son el mismo número de cada mismo elemento, la masa se conserva.
Si queremos representar el estado de agregación de los reactivos y productos, podemos usar subíndices indicando, ¿sí?, si pertenecen al estado gaseoso, líquido, sólido, o en solución, acuoso, por ejemplo. Estos números que indican, ¿sí?, cuántas moléculas o cuántas unidades fórmula de cada una de las sustancias están reaccionando para que se cumpla la ley de conservación de la masa, se llaman coeficientes, en particular coeficientes estequiométricos, ¿sí?, que permiten que una ecuación escrita cumpla la ley de conservación de la masa. Si observamos en el caso de los reactivos, el poner un 2 delante del dioxígeno hace que en total haya 4 átomos de oxígeno por parte de los reactivos, cosa que aparece en los productos. 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono y 2 átomos de oxígeno, uno en cada molécula de agua. Y observen que el número 2 está indicando que hay 2 moléculas de agua, ¿no? 2 entidades separadas. Y que cada una de esas moléculas de agua, su fórmula indica, están formadas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos un repaso de qué es lo que significa cuando yo tengo escrita una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si trabajo con la fórmula química del agua, esta me está indicando que es una molécula de agua, o está representando a la sustancia agua, que está formada por moléculas de agua, que están compuestas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno enlazados, ¿sí? Y esa entidad es lo que nosotros conocemos como moléculas para las sustancias moleculares. Si yo tengo 2 moléculas de agua, en realidad lo que estoy diciendo es que tengo 2 de esas entidades, y que en total tengo 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, separados en 2 moléculas de agua. Muy bien, entonces repasamos un poco lo que era una reacción química, esta ruptura de enlaces y formación de enlaces nuevos. Vamos a ver qué tipos de reacciones hay. Acá hay diferentes clasificaciones, más antiguas, más modernas. Ustedes van a encontrar diferentes formas de nombrar los tipos de reacciones según la bibliografía, ¿sí? Por ejemplo, se pueden encontrar con lo que se llaman reacciones de combinación, ¿sí?, en donde 2 o más sustancias reaccionan y forman un producto. A veces también se las denomina como reacciones de síntesis. Por ejemplo, si hago reaccionar magnesio metálico con dioxígeno, lo que puedo obtener es el óxido de magnesio. Dada su fórmula, el óxido de magnesio es un compuesto iónico que me indica que por cada ion magnesio tengo que unir un anión óxido, y la molécula de dioxígeno estar formada por 2 átomos de oxígeno, me obliga para que se cumpla la ley de conservación de la masa, a agregar un coeficiente delante del magnesio para que haya 2 átomos de magnesio, y un coeficiente delante del óxido de magnesio para que se cumpla que reaccionan 2 magnesios, 2 átomos de oxígeno formando una molécula de dioxígeno, y que se van a formar 2 unidades fórmulas de óxido de magnesio, ¿sí? El hecho de poner los coeficientes, los vamos a ver más adelante, para que se cumpla la ley de conservación de la masa, se denomina balancear o igualar una ecuación química. Acá tenemos más ejemplos de reacciones de combinación o síntesis, en donde tenemos sustancias, 2 o más sustancias que actúan como reactivos, que generan un producto, ¿sí? El óxido de magnesio, la reacción entre dinitrógeno y dihidrógeno para dar amoníaco, y la reacción entre propano, el bromo, el dibromo y el bromopropano. Otro tipo de reacciones que podemos encontrar en la literatura son las reacciones de descomposición, que en ese caso sería como una especie de reacción inversa a la de síntesis o de combinación, en donde
un solo reactivo genera 2 o más productos. Acá tenemos ejemplos, perdón. ¿Sí? En el caso del ejemplo, en la representación simbólica de esferas, serían 2 moléculas de agua que generan 2 dihidrógenos y una molécula de dioxígeno. Hay otros ejemplos, como por ejemplo la descomposición de los carbonatos, que es típica. En el caso del carbonato de calcio, por ejemplo, se obtiene óxido de calcio y dióxido de carbono. La descomposición de los cloratos, en el caso del clorato de potasio, cloruro de potasio y dioxígeno. Y la descomposición de la ácida de sodio, que es una descomposición que se da, por ejemplo, dentro de los airbags, ¿sí? En donde al liberarse nitrógeno, que es un gas, hace que estos se inflen y permiten, bueno, que actúen como amortiguador del golpe en el caso de un accidente en los autos. Otro ejemplo de reacciones que ya vimos como primer ejemplo inicial son las reacciones de combustión. En las reacciones de combustión, ¿sí? Que por lo general son reacciones exotérmicas, término que vamos a ver más adelante, es decir, que liberan calor, se da por las reacciones entre un combustible y un comburente, además con liberación de calor. Los combustibles, que ustedes conocen coloquialmente como combustibles, suelen ser compuestos del carbono, que vamos a ver más adelante en las materias, ¿no? Como por ejemplo los hidrocarburos, que forman parte de los cortes del petróleo, que es una mezcla compleja de hidrocarburos. El metano, el propano, el octano, que en combinación con el oxígeno producen dióxido de carbono y agua en el caso de que la combustión sea completa. Otro tipo de reacciones que vamos a ir viendo más adelante en la materia son las reacciones entre ácidos y bases, las reacciones redox, las reacciones de complejamiento, hay varias. Acá tenemos algunos ejemplos de combustiones representadas por ecuaciones químicas balanceadas, es decir, con los coeficientes estequiométricos correspondientes que hagan que cumplan la ley de conservación de la masa. ¿Cómo hacemos para que una ecuación cumpla la ley de conservación de la masa? Bueno, hay diferentes maneras, ¿sí?, de balancearla, decimos. El primer método, que es el más simple, se llama método de tanteo, y consiste en ir probando coeficientes, ¿sí?, hasta que se cumpla la ley de conservación de la masa. Por ejemplo, tenemos la reacción de síntesis del amoníaco, en donde tenemos el dinitrógeno y el dihidrógeno reaccionando. Como podemos observar, en los reactivos tenemos 2 átomos de nitrógeno y en los productos solo 1. 2 átomos de hidrógeno y en el producto aparecen 3, con lo cual he visto evidencia que esta ecuación no está escrita correctamente, no va a ser la proporción en la que se combinen estas sustancias porque no cumple la ley de conservación de la masa. Entonces, lo que podemos ir haciendo es ir probando coeficientes al tanteo, prueba y error, hasta que esto se dé. Por ejemplo, si observamos que hay 2 nitrógenos, podríamos poner como un coeficiente 2 en el amoníaco para que el nitrógeno quede balanceado. En ese caso, el nitrógeno queda balanceado. 2 átomos de nitrógeno en los reactivos, 2 átomos de nitrógeno en el producto. Pero eso hace que se estén representando 2 amoníacos. Y tener 2 amoníacos como productos implica 6 átomos de hidrógeno, cosa que no hay en los reactivos. Con lo cual, podríamos poner un 3 delante del dihidrógeno para que esto sí se cumpla. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación balanceada? El dinitrógeno reacciona con 3 dihidrógenos para dar 2 amoníacos, ¿sí? Comprobamos que el número de átomos de cada elemento se conserve, eso va a hacer que se conserve la masa, y esa ecuación ya está correctamente escrita. Acá les dejo el link de una animación en donde pueden ir probando, ¿sí?, diferentes reacciones y cómo balancearlas. Cuando la ecuación es muy compleja, ¿sí?, a veces es necesario
recurrir a otros métodos. Con el método del tanteo no alcanza, estamos mucho tiempo y no la llegamos a igualar o equilibrar o balancear, con lo cual podemos aplicar lo que se conoce como el método algebraico. En el caso de las reacciones redox, que vamos a ver más adelante, también podemos usar el método ion-electrón, método que vamos a ver en esta materia, pero lo dejamos para más adelante. ¿Cómo es este segundo método, el método algebraico? Bueno, lo que tenemos que hacer es determinar o plantear ecuaciones o sistemas de ecuaciones que nos permitan determinar el coeficiente estequiométrico que corresponde a cada uno de los reactivos y productos. Para eso asignamos letras a cada uno de esos coeficientes y planteamos el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos la reacción entre un sulfuro de hierro 4, ¿sí? El dioxígeno, este sulfuro de hierro se llama pirita, que con combinación del oxígeno en un proceso que se llama tostación, es un proceso industrial para la obtención del hierro, se forma el óxido de hierro 3 y el dióxido de azufre. Debemos conocer cuánto valdrían los coeficientes A, B, C y D. Entonces, lo que hacemos es encontrar relaciones matemáticas para estos coeficientes. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que el número de átomos de hierro en los reactivos tiene que ser exactamente igual al número de átomos de hierro en los productos, con lo cual el coeficiente A tiene que ser 2 veces el coeficiente C para que se balancee el hierro, ¿sí? En el caso del azufre, vemos que en el caso de los reactivos, el azufre está como 2 veces A, ese va a ser el número de átomos de azufre que tenemos en los reactivos, y tiene que aparecer en el dióxido de azufre, que tiene el coeficiente D, y está multiplicado una sola vez porque cada molécula de dióxido de azufre tiene un solo átomo de azufre. Así que la segunda ecuación nos queda que 2 veces por A tiene que ser igual que D. En el caso del oxígeno es más complejo porque aparece en 3 sustancias distintas. Pero en el caso de los reactivos solo aparece en el dioxígeno, así que el número de átomos de oxígeno que inicia en la reacción tiene que ser 2 veces B. Y eso tiene que ser igual al número de átomos de oxígeno que aparezcan dentro del óxido, 3 veces C, más el número de átomos de oxígeno que aparezca en el dióxido de azufre, es decir, 2 veces D. Con lo cual nos quedó un sistema de ecuaciones donde tenemos diferentes incógnitas, los coeficientes A, B, C y D. Para poder resolver el sistema de ecuaciones, lo que hacemos es darle un valor arbitrario, por lo general un valor sencillo, a uno de los coeficientes y tratar de encontrar los demás. Por ejemplo, podemos pensar que A valga 1. Si A vale 1, podríamos calcular los demás, porque por ejemplo, si A vale 1, ¿sí? D pasa a ser 2, y C pasa a ser 1/2, a partir de las ecuaciones que encontramos antes. De esas resoluciones, incluso podríamos llegar a determinar cuánto vale B en la última ecuación, ¿sí? Cuando resolvemos las ecuaciones, notamos que C nos quedó como 1/2, B nos quedó como 11/4. Esos son coeficientes válidos. Hay algunas ecuaciones que permiten, en realidad, se pueden balancear con coeficientes racionales, es decir, con números fraccionarios. Por convención, ¿sí? Los coeficientes que se usan son los mínimos números enteros que hacen que la ecuación se balancee. Pero van a encontrar en la bibliografía ecuaciones balanceadas con coeficientes fraccionarios. O sea, podría ser el fin del balanceo, ¿no? Si uno lo quiere escribir por convención y de manera más sencilla de interpretar, lo que hacemos es eliminar los números fraccionarios, por ejemplo, multiplicando por 2 o por 4 para eliminar el denominador 4, y haciendo que los coeficientes se vuelvan números enteros. Entonces, como tenemos un denominador 4, lo que podemos hacer es multiplicar todos los coeficientes por 2, y eliminaríamos el 11/4 y el 2/4, ¿sí? Que 1/2 equivale a 2/4. Con lo cual nos quedan los coeficientes
A es igual que 4, B es igual que 11, C es igual que 2, D es igual que 8. Noten que son coeficientes bastante grandes, ¿sí? Y que serían difíciles de poder resolver por el método del tanteo. Bueno, una vez que yo tengo la ecuación balanceada, que les dejo un videito muy lindo, si quieren mirar, de una reacción entre el cobre y el ácido nítrico, para que vean que las reacciones químicas se pueden realizar en el laboratorio y tienen su belleza también, ¿sí? Ahí observamos una moneda que tiene un alto porcentaje de cobre y le ponemos ácido nítrico. Y ahí tenemos la ecuación que representa la reacción. Es una reacción exotérmica, bastante vigorosa, ¿sí? En la cual el cobre se va oxidando y el ácido nítrico se va reduciendo. Esas reacciones las vamos a ver más adelante. Bueno, liberando gas pardo-leonino, dicen los libros, de dióxido de nitrógeno. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Si nosotros tenemos una ecuación química balanceada, tenemos un montón de información. Vamos a estudiar un poquitito más qué información nos da una ecuación química balanceada. Bueno, la ecuación química balanceada nos da una información cualitativa. Eso significa que nos indica cuáles serían los reactivos y cuáles serían los productos, ¿no? O sea, yo la puedo leer a esa ecuación, la información que puedo obtener de ella, por ejemplo, para este ejemplo que tenemos en esta diapo, es que el hidrógeno o dihidrógeno puede reaccionar con el oxígeno y en ese caso generar agua. Es decir, esa es una información cualitativa. ¿Quién reacciona con qué para dar qué? ¿Sí? Pero también, gracias a la ley de las proporciones, es decir, la ecuación que nos dice que esto es justamente una igualdad, se conserva la masa, lo podemos pensar de otra manera, obteniendo a partir de una ecuación información cuantitativa, es decir, cuánto reacciona con cuánto para dar cuánto. Por ejemplo, si observábamos la reacción entre el dihidrógeno y el oxígeno, una vez que la balanceamos, lo que observamos es que por cada 2 moléculas de dihidrógeno va a reaccionar una molécula de oxígeno y se generarán 2 moléculas de agua. Esa proporción de cuánto reacciona con cuánto y cuánto se obtiene es la base de los cálculos estequiométricos y yo les diría es la base de casi un montón de cálculos en la ciencia química, ¿sí? Basados en las proporciones en cómo reaccionan las sustancias. Saber que yo necesito 2 moléculas de hidrógeno para una molécula de oxígeno es un dato interesante, pero la verdad que es bastante inútil, en el sentido de, yo siempre hago el mismo chiste, que nunca tengo una reacción entre 2 moléculas con una molécula, ¿no? Es algo nanoscópico, imposible de manipular, imposible de observar. Con lo cual, en particular, si la ley de conservación de la masa quedara ahí, no sería más que una anécdota. La cuestión es que como toda proporción, esa proporción se puede extrapolar, porque así como yo digo que para 2 moléculas de hidrógeno son necesarias una molécula de oxígeno, yo lo podría pensar, bueno, y para 4 moléculas de hidrógeno, ¿cuánto voy a necesitar de oxígeno? Y 2. Y para 200 moléculas de hidrógeno, ¿cuántas voy a necesitar de oxígeno? 100. Y para 2 millones de moléculas de hidrógeno, ¿cuántas voy a necesitar de oxígeno? 1 millón. Es decir, siempre necesito la mitad de oxígeno que de hidrógenos, ¿no? Con lo cual, incluso lo puedo extender a decir, bueno, y para
6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, de dioxígeno. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno voy a necesitar? 2 veces 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo mismo que decir que por cada un mol de moléculas de dioxígeno voy a necesitar 2 moles de moléculas de hidrógeno. Y ahí ya no estamos hablando de cantidades nanoscópicas, ¿sí? De moléculas aisladas. Estamos hablando de gramos de sustancia, por ejemplo, ¿no? Un mol de dioxígeno son 32 gramos de oxígeno. Eso algo macroscópico, algo que yo puedo medir, que puedo pesar, que puedo medir su volumen, lo puedo contener. O tener 2 mol de hidrógeno es tener 4 gramos de hidrógeno. Lo puedo contener en un recipiente, lo puedo medir. Es decir, esta proporción, que no deja de ser una proporción, y esto es la clave de estequiometría, ¿no? Es el concepto fundamental que uno lo tiene que digerir e incorporar y aprender, es que es una proporción, y esa proporción yo la puedo extender a lo que yo quiera, ¿no? Siempre y cuando sean relaciones proporcionadas, es decir, siempre una molécula de oxígeno va a reaccionar con 2 moléculas de hidrógeno para obtener 2 moléculas de agua. Esa proporción yo la puedo aplicar para hacer cálculos en donde, para otra masa de oxígeno, calcular cuánto hidrógeno necesito, para otra cantidad de hidrógeno, o sea, para otros moles de hidrógeno, cuánta masa de oxígeno necesito, cuánta masa se formará, ¿sí? Es como una especie de receta. Nosotros, los profes de química, les decimos, es la cocina de la química, porque es cuánto tengo que hacer reaccionar para obtener tanto. Es casi una receta, ¿sí? Y esa receta, si yo necesito más producto, la puedo agrandar, si yo necesito menos producto, la puedo disminuir, siempre y cuando mantenga la proporción. Y esa proporción es siempre constante. Muy bien, entonces, tenemos una reacción representada por una ecuación química, acá, por ejemplo, en el caso de esta reacción es la reacción entre el monóxido de carbono y el dioxígeno para dar dióxido de carbono. Y de aquí vamos a poder obtener un montón de información. Por ejemplo, la podemos leer nanoscópicamente. 2 moléculas de monóxido de carbono van a reaccionar con una molécula de oxígeno, de dioxígeno, y en ese caso se formarán 2 moléculas de dióxido de carbono. La podemos extender, y en este caso vemos que la proporción se mantiene. Es decir, que podemos establecer lo que vamos a llamar relaciones teóricas o relaciones estequiométricas a partir de los coeficientes de una ecuación que está representando una reacción química, que como toda reacción química cumple la ley de conservación de la masa, en donde en esta ecuación que la representa, tengo equilibradas, tengo balanceados los coeficientes de manera tal que puedo interpretar qué cantidad de cada uno de los reactivos reacciona y qué cantidad se forma. ¿Qué pasaría si yo tengo una sustancia, por ejemplo, como, no sé, algún sólido, algún compuesto iónico, ¿no? En donde estoy en el laboratorio y quiero saber, por ejemplo, cuánto tengo que agregar para que mi reacción química ocurra. Bueno, pasa lo mismo que con sustancias en estado líquido o con gases. Por lo general, uno en el laboratorio, ¿sí? En la vida cotidiana, no mide moles, ¿no? No mide cantidad de sustancia. Nadie se pone a contar cuántas moléculas tengo.
lo que se suele hacer en la vida cotidiana, en la industria, en los laboratorios, es determinar, por ejemplo, las masas de las sustancias que reaccionan. Bueno, eso no tiene que ser ninguna dificultad. Nosotros ya aprendimos, ¿sí?, a cuánta masa equivale un mol de cualquier sustancia, y ese dato es simplemente observar su fórmula y extrapolar la masa molecular o la masa de la unidad fórmula, que va a estar expresada en UMAS, porque es la suma de las masas que los átomos que lo forman, masas atómicas promedio, que es algo de la tabla. Una vez que tengo la masa molecular, lo que hacemos es establecer, ¿no?, algo que ustedes ya conocen, que es el hecho de que una vez que yo tengo la masa molecular, gracias a el querido Amadeo Avogadro, coincide en número con lo que definimos como masa molar, ¿no?, que es ni más ni menos que la masa correspondiente a un mol de esas unidades, sean moléculas, sean unidades fórmulas. Simplemente lo que tenemos que hacer es extrapolar esa masa molecular que me habla de la masa de una sola molécula a la masa de un mol de moléculas o a la masa de un mol de unidades fórmulas. Con lo cual, si la masa molecular, por ejemplo, del dihidrógeno es 2,02 UMAS, la masa molar, la masa de un mol de moléculas de dihidrógeno será 2,02 gramos cada mol, ¿no? La masa molar nos brinda la información de cuánto es la masa que corresponde a un mol de esa sustancia. Y entonces, si nosotros tenemos una relación entre moles, por ejemplo, ¿no?, dada por la ecuación química balanceada, en este caso, por ejemplo, tenemos la ecuación de síntesis que representa la reacción de síntesis entre el dinitrógeno, el dihidrógeno para dar amoníaco, podemos leerla como que un mol de dinitrógeno van a reaccionar con 3 moles de dihidrógeno y se van a formar 2 moles de amoníaco. Y en vez de expresarla en cantidad, lo podemos relacionar con algo un poco más práctico, como por ejemplo con las masas que representan esas cantidades, ¿no? Un mol de dinitrógeno son 28,02 gramos de nitrógeno. 3 moles de dihidrógeno es 3 veces su masa molar, 6,06 gramos de hidrógeno. Nos estaría faltando la del amoníaco. Pero podríamos hacer algo, ¿no? Podrían calcularla. ¿Cuántos serán 2 moles de amoníaco? A ver, aquí les dejo un ratito. Vamos a descubrir alguna cuestión. A ver, la masa molecular del amoníaco va a ser la suma del nitrógeno con los 3 hidrógenos. Ahí la tenemos expresada, es 17,04 UMAS. Con lo cual, la masa molar del amoníaco es 17,04 gramos cada mol. Es decir, que si tenemos 2 moles, serán 34, vamos a hacer la cuenta, vamos a hacerlo con los decimales, 17,04, ¿sí? 2 veces es 34,08. Es decir, que los moles de la sustancia que se obtienen, obtener 2 moles de amoníaco, es obtener 34,08 gramos de amoníaco. Ahora, ya que están con la calculadora por ahí, vamos a observar algo. ¿Qué masa total de reactivos pusimos? Bueno, los reactivos son el dinitrógeno y el dihidrógeno. De dinitrógeno pusimos en total, por ejemplo, la proporción nos dice que habría que poner 28,02 gramos de dinitrógeno. Y que estos, para reaccionar, van a necesitar 3 moles de dihidrógeno, que son 6,06 gramos de hidrógeno. Es decir, que tenemos una masa total de reactivos de 34,08 gramos, que es la suma, ¿sí?, de la masa que se pondría a reaccionar de dinitrógeno y dihidrógeno. Y que luego de la reacción, se rompen los enlaces, nitrógeno-nitrógeno, hidrógeno-hidrógeno,
se forman los enlaces nitrógeno-hidrógeno, obtendríamos como producto exactamente la misma masa, 34,08 gramos. Pero ahora la sustancia es otra, es amoníaco, con otras propiedades, con otras características, ¿sí? Con otra proporción. Ahora observen que el agua sí tenía razón. Ponemos 34 gramos de reactivos y obtenemos 34 gramos de producto. La masa se conserva. Muy bien, vamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Porque una vez que uno tiene una ecuación balanceada, puede hacer un montón de relaciones estequiométricas y a partir de ahí obtener proporciones diversas. Entonces, vamos a empezar haciendo algunos ejercicios simples. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la reacción de descomposición del carbonato de calcio para dar óxido de calcio y dióxido de carbono, que si uno la controla estaría balanceada, estaría equilibrada y obtenemos. Y lo que nos piden es calcular qué masa de óxido de calcio obtenemos si se descomponen 30 gramos de carbonato de calcio. Y nos dan la reacción. ¿Sí? Muy bien, por lo general, las reacciones químicas, y esto es una duda de los alumnos, ¿sí? Ya sean del nivel terciario o secundario o universitario, es ¿cómo obtengo la ecuación que representa la reacción? ¿De dónde lo saco? Bueno, estas reacciones que me están diversas, que con las que puedo encontrar y que se representan con ecuaciones químicas, suelen salir de la bibliografía y más adelante de un conocimiento más profundo de la química, ¿no? De qué le ocurre a los carbonatos, por ejemplo, cuando los caliento, descomponen. Por ahora son datos que a mí me dan, es decir, la reacción expresada en una ecuación son datos que yo necesito conocer para poder hacer cálculos estequiométricos. Muy bien, entonces, si yo leo la reacción, ¿qué podríamos decir? Que por cada 1 mol de carbonato de calcio, obtenemos 1 mol de óxido de calcio y 1 mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Lo leemos directamente de la reacción. Y además, sabemos que para el carbonato de calcio su masa molar es 100 gramos cada mol, y que para el óxido de calcio es 56 gramos de cada mol. Entonces, ¿qué podremos decir? Como por cada 1 mol de carbonato de calcio se obtiene 1 mol de óxido de calcio, y eso es lo mismo que decir por cada 100 gramos de carbonato de calcio se obtendrá 56 gramos de óxido de calcio. Esa primer proporción, esa primer relación, por ejemplo, nos va a servir para calcular cuántos se obtendrían si yo tuviera 30 gramos ahora de carbonato de calcio, ¿no? Noten lo que sería la proporción, la relación teórica, cada 100 gramos de carbonato de calcio se obtienen 56 gramos de óxido de calcio, proporción teórica, no práctica, sino que surge de la interpretación de la ecuación, y lo concreto del problema. Si yo tengo 30 gramos de calcio, en realidad, lo que debería obtener es 16,8 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Yo los invito, ¿sí?, a ir siguiendo con el libro, ya sea el de Ricio, el Brown, el Chan, el que tengan, estos temas e ir haciendo ejercitación, ¿sí? Para ir tomando cancha con los ejercicios. Muy bien, algo que puede ocurrir, que por lo general tiene que ver con una cuestión más bien práctica, es que cuando yo considero un reactivo que voy a poner, por ejemplo, en la industria o en el laboratorio, es muy probable que ese reactivo tenga un cierto grado de pureza, ¿sí? Llamamos pureza, que se suele expresar en porcentaje en masa, a la verdadera masa, es decir, a los gramos de reactivo puro que hay cada 100 gramos de reactivo impuro, ¿sí? Esto incluso en los reactivos más purificados, más costosos del laboratorio, que incluso indican en su rótulo cuál es el grado de pureza que tienen.
suele aparecer. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si yo estoy pesando este reactivo, en realidad estoy pesando una cierta masa de reactivo, pero también estoy pesando, acompañando ese reactivo puro, cierta masa de impureza. ¿Esto qué implica? Implica que primero voy a tener que determinar qué masa, ¿sí?, pura hay dentro de la muestra que yo estoy pesando, por ejemplo, de reactivo, qué es lo que realmente va a reaccionar. Es decir, lo que reaccionan son reactivos puros. La impureza que viene acompañando al reactivo no reacciona, con lo cual la tengo que descontar, ¿sí?, a la hora de hacer los cálculos estequiométricos. Impurezas hay de todo tipo. Por lo general, para simplificar la cuestión, se habla de impurezas inertes. ¿Qué significan impurezas inertes? Son otras sustancias o mezclas de sustancias que no reaccionan en la reacción que yo estoy estudiando, por lo cual solamente deben ser descontadas. Hay casos más complicados en donde la impureza también reacciona de otra forma, por ejemplo, y consume reactivo, ¿no? Entonces ahí hay que evaluar cuánta impureza tengo y de paso relacionarla con el reactivo en otra ecuación química. Cada reactivo va a tener su reacción y su proporción de consumo del otro reactivo. En los casos más sencillos, el dato de pureza para los reactivos nos indica que primero, antes de plantear una proporción estequiométrica, tengo que considerar cuánto reactivo puro hay y luego seguir con la relación estequiométrica. Acá tenemos un caso, por ejemplo, de un hidróxido de sodio, ¿sí?, que me dicen que usé 20 gramos, pero que es 95% pureza. Recuerden que los porcentajes, ¿sí?, nos indican qué masa o qué proporción hay por cada 100 unidades. Los porcentajes de pureza suelen venir en porcentajes másicos, con lo cual un 95% de pureza, ¿qué nos está indicando? Que de cada 100 gramos totales puros, voy a contener, en el caso del 95% de pureza, 95 gramos puros. Es decir, que de cada 100 gramos de reactivo que yo pese, que es impuro, contiene 95 gramos puros. Por ejemplo, si yo lo que hice fue pesar 20 gramos de reactivo impuro, entonces contiene 19 gramos de hidróxido de sodio puro, que son los que van a reaccionar. O sea, no van a reaccionar los 20, va a reaccionar 19. Es más, después aparecen cuestiones como, por ejemplo, qué masa de impurezas había, ¿no? Es algo similar a lo que es una composición decentesimal. No deja de esto de ser un sistema, ¿no? Un sistema material, mi reactivo impuro, compuesto por el componente reactivo puro y el componente impureza. Muy bien. Otra cuestión que suele aparecer cuando trabajamos con problemáticas relacionadas con estequiometría es el siguiente hecho. Cuando yo pongo a reaccionar más de un reactivo, es muy probable que esa reacción tenga su proporción, ¿no? Es decir, tanto reacciona con tanto, pero es muy probable que cuando yo mezclo los reactivos, los pongo a reaccionar, no haya puesto, no haya mezclado, no haya puesto a reaccionar la proporción justa de reactivos, sino que es muy probable que haya mezclado o hecho reaccionar cantidades o masas aleatorias o no medidas, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, ¿qué pasa si nosotros mezclamos los reactivos en cualquier proporción? No en proporción estequiométrica, en proporción justa. Lo que ocurriría es lo siguiente. Si yo tengo dos reactivos, por ejemplo, en el caso de una reacción de síntesis, ¿qué pasaría si mezclamos diversas proporciones de cada uno de ellos, ¿no?
Pongamos el ejemplo de la obtención del óxido de magnesio. En el caso del óxido de magnesio, por ejemplo, la ecuación me dice que yo tengo que hacer reaccionar 2 moles de magnesio con 1 mol de dioxígeno, y en ese caso se obtendrían 2 moles, ¿sí?, de óxido de magnesio. Con lo cual, si yo parto de 2 moles de magnesio y los hago reaccionar justo con 1 mol de dioxígeno, ¿qué es lo que obtendría? Bueno, la reacción comenzaría, el magnesio empieza a reaccionar con el oxígeno, como la proporción es exactamente igual a la que me indican los coeficientes estequiométricos, se consume todo el magnesio, se consume todo el oxígeno y se forman 2 moles de óxido de magnesio. Es decir, el número de átomos de magnesio y el número de átomos de oxígeno estaban en proporción estequiométrica. No sobró ni faltó ninguno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 2? Si yo mezclo 2 moles de magnesio con 2 moles de oxígeno. La proporción me dice que por cada 2 moles de magnesio se van a necesitar 1 mol de oxígeno. Pero yo mezclé 2. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, la proporción es que reaccionan 2 moles de magnesio con 1 mol de oxígeno. Y si yo puse 2, lo que va a ocurrir es que la reacción comienza, el magnesio se empieza a combinar con el oxígeno, el magnesio se agota, y como solo necesitaba 1 mol, pero yo puse 2 moles de oxígeno, va a quedar 1 mol de exceso de oxígeno, ¿sí? Y la reacción finaliza, a pesar de que sigo teniendo oxígeno. ¿Por qué finaliza? Porque se consumió por completo uno de los reactivos, ¿sí? Es decir, que este reactivo, el que se consumió por completo, me va a indicar cuántos moles de producto se formaron. Y como no hay más de ese reactivo, se limitó la formación de producto. De ahí el nombre de que el reactivo que está justo, ¿sí?, que está en defecto, decimos, el que faltaría, el que se consume todo, reciba el nombre de reactivo limitante. Acá hay que tener cuidado. Cuando yo tengo una reacción o cuando tengo una problemática en donde tengo datos de más de un reactivo, no puedo suponer que cualquiera es el reactivo que me va a indicar cuánto producto se forma. Tengo que analizar la proporción estequiométrica, ¿no? Es decir, tendría que seleccionar un reactivo, calcular cuánto necesitaría del otro reactivo, y entonces observar si me alcanza, si me sobra, si falta, ¿no? En ese caso, voy a poder identificar quién es el reactivo limitante. Y a partir de saber quién es el reactivo limitante, voy a poder calcular cuánto producto se forma realmente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una situación problemática en donde tengo datos de más de un reactivo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Elegimos un reactivo, estequiométricamente calculamos cuánto necesitaríamos del otro, y vamos a comparar esa necesidad del otro reactivo con lo que nosotros pusimos de reactivo. Y ahí vamos a llegar a una conclusión. La conclusión va a ser que hay un reactivo que se consume por completo y que del otro reactivo hay exceso. El que se consume por completo es lo que vamos a llamar reactivo limitante. Podría pasar, como en el caso 1, que estén en proporción estequiométrica y entonces ambos se consumen totalmente. Algo importante es que una vez que yo tengo el reactivo limitante identificado, va a ser el reactivo que me va a permitir calcular cuánto producto en realidad se forma, ¿no? Piénsenlo con alguna analogía extrema, no sé, tengo que armar, por ejemplo, pares de zapatos. Para armar pares de zapatos necesito un zapato derecho o un zapato izquierdo. Si tengo 5 zapatos izquierdos y 20 zapatos derechos, ¿cuántos pares puedo armar? 5 nada más. Por más que tenga 20 de uno, como no tengo más del otro,
no puedo seguir armando. Y el número de pares que se armaron tiene que ver con el que se agotó. ¿Sí? Bueno, para pensarlo. Acá tenemos otro ejemplo para tratar de entender el concepto de los coeficientes del reactivo limitante. Por ejemplo, mezclamos 10 moles de dihidrógeno y 7 moles de oxígeno para formar agua. ¿No? Acá tenemos la ecuación que representa la reacción. Mezclamos, ahí los podemos observar, los 10 moles de dihidrógeno y los 7 moles de oxígeno que están como reactivos. Bueno, la reacción ocurre, ¿no? El hidrógeno se empieza a combinar con el oxígeno y se empieza a consumir. Si yo observo la proporción estequiométrica que me da la ecuación balanceada, me dice que por cada un mol de oxígeno o de dioxígeno se van a necesitar 2 moles de dihidrógeno. Entonces, podrían incluso ir tachando para ir comprobando cuántas moléculas de agua se pueden formar y de quién sobraría, ¿no? Tengo que romper los enlaces dioxígeno, romper los enlaces dihidrógeno e ir combinando, se puede hacer incluso con modelos de bolas y varillas, por ejemplo, ¿no? En donde voy separando los átomos que están formando la molécula e ir combinándolos. Y encontrarme como que en este caso, si yo mezclo los 10 moles de dihidrógeno y 7 moles de oxígeno, representados en escala nanoscópica por 10 moléculas y 7 moléculas, recuerden que la proporción es la misma, me van a quedar 10 moléculas de agua formadas y 2 moléculas de dioxígeno en exceso, ¿sí? Es decir, que el reactivo que limitó la formación de agua fue el dihidrógeno, se consumió por completo, no aparece después de la reacción, no queda nada sin reaccionar, y si queda en exceso, oxígeno. E incluso podríamos calcular cuánto queda en exceso, ¿no? Esto incluso lo podríamos hacer con una proporción numérica, siguiendo la relación estequiométrica. Si para un mol de oxígeno se necesitan 2 moles de dihidrógeno, para 7 moles de oxígeno se necesitará el doble, 14. Y ahí observamos que no tenemos suficiente hidrógeno y que el hidrógeno es el reactivo limitante. No hay suficiente para que reaccione todo el oxígeno que pusimos. O, si hubiera pensado desde el punto de vista del dihidrógeno, diría, bueno, por cada 2 dihidrógenos se necesita 1 de oxígeno. Entonces, si tengo 10 de dihidrógeno, necesitaré la mitad, 5. Y tengo 5 moles de oxígeno. Es más, me alcanza y me sobra. ¿Cuánto me sobrarán? 2 moles de oxígeno. Eso es la cantidad de reactivo en exceso que queda. Por ejemplo, puede aparecer como problemática para resolver. ¿Qué cantidad de reactivo en exceso queda? Y otra cuestión que teníamos que tener en cuenta es cómo calculamos cuánto producto se forma. ¿Usamos los 10 moles de hidrógeno o usamos los 7 moles de oxígeno? ¿Es verdad que reaccionó toda esa cantidad de oxígeno? No, porque no había suficiente hidrógeno. Entonces, ¿a partir de quién vamos a calcular el producto que se forma, el agua? A partir del reactivo limitante, a partir del dihidrógeno. Entonces, si 2 moles de dihidrógeno generan 2 moles de agua, 10 moles de hidrógeno generan 10 moles de agua, y acá lo tenemos en la representación escala nanoscópica, en donde en vez de moles son moléculas, pero la proporción es exactamente la misma. Muy bien, acá lo tenemos, ¿sí? Representado con los dibujitos. Y vamos a hacer un ejemplo en donde podemos determinar cómo podemos saber, ¿sí? Numéricamente, en una representación no nanoscópica, quién es el reactivo limitante y cómo calcular los productos que se forman. Leamos esta situación.
Se hacen reaccionar 2,40 moles de hierro metálico con 5 moles de dicloro. Determinar la cantidad de cloruro de hierro, que es un producto que se obtendrá, y su masa. Y la cantidad de reactivos sin reaccionar y su masa, ¿sí? Entonces, fundamental comenzar, por supuesto, con la ecuación química que representa la reacción. El hierro reacciona con el cloro, con el dicloro, y se genera el cloruro de hierro 3. Si observamos esa ecuación así escrita, notamos que no cumple la ley de conservación de la masa, con lo cual la tenemos que balancear. Ajustamos la ecuación, ya sea por el método del tanteo o el método algebraico, y obtenemos los coeficientes estequiométricos. Si tenemos los coeficientes estequiométricos, entonces lo que hacemos es sacar las relaciones estequiométricas o teóricas. La podemos leer, ¿no? 2 moles de hierro reaccionarán con 3 moles de dicloro y se obtendrán 2 moles de cloruro de hierro 3. Si expresamos esa proporción en masas, 2 veces la masa molar del hierro, 111,70 gramos, reaccionarán con 3 veces la masa molar del dicloro, 212,70 gramos, y se obtendrá 2 veces la masa molar del cloruro de hierro, 324,40 gramos. Noten que acá podemos comprobar, esto es un truco que solemos hacer, si hicimos los cálculos de las masas molares bien, que la suma de las masas de los reactivos me tienen que dar la suma de las masas de los productos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para saber quién es el reactivo que se consume por completo? ¿Quién es el reactivo en exceso? Habíamos dicho que vamos a tener que comparar los reactivos para poder determinar eso. Por ejemplo, podríamos calcular, para los 2,40 moles de hierro que pusimos, ¿cuánto dicloro se necesitará? ¿Cómo podemos hacer eso? Con una proporción, ¿no? Si 2 moles de hierro requieren 3 moles de dicloro, me dice la relación estequiométrica, 2,40 moles de hierro, que son los que nosotros pusimos en concreto, van a requerir 3,60 moles de dicloro. Y ahora comparamos con lo que nosotros pusimos de dicloro. Nosotros pusimos 5 moles de dicloro y se requieren 3,60. Vamos a llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Que el cloro que pusimos alcanza, y no solamente alcanza para que reaccione el hierro, alcanza y sobra. Con lo cual podemos determinar que el dicloro está en exceso, que van a reaccionar 3,60 moles de dicloro y lo demás va a quedar sin reaccionar. Que el hierro tiene suficiente dicloro para reaccionar por completo, lo va a hacer, y que no va a quedar nada de hierro metálico. Es decir, es el reactivo que se consume por completo, es el reactivo que va a limitar la formación de producto, es el reactivo limitante. Ustedes me pueden decir, bueno, pero justo invoqué que elegí el hierro. En realidad, si elijo el dicloro, la conclusión a la que van a llegar va a ser la misma, porque siempre va a haber alguien que está en defecto y alguien que está en exceso. Salvo que los dos estén justo en cantidades estequiométricas, razonamiento al que van a llegar igual si comparan los dos reactivos entre sí. Muy bien. Entonces, si queremos calcular qué producto se forma, vamos a usar nuestro reactivo limitante. Recuerden que es el que reacciona por completo. El cloro no reacciona por completo, con lo cual nos indicaría un producto falso, ¿sí? Porque nunca hubo suficiente hierro para que reaccionara todo ese cloro. Entonces, a partir del reactivo limitante, podemos calcular cuántos moles de cloruro de hierro se forman. 2 moles de cloruro de hierro producen, dice la estequiometría, 2 moles de cloruro férrico, con lo cual 2,40 moles de hierro producirán 2,40 moles de cloruro de hierro 3 o cloruro férrico según nomenclatura tradicional. ¿Sí? Muy sencillo. La otra de las cuestiones era indicar qué cantidad de cloro queda sin reaccionar. Eso lo podemos derivar de nuestro primer cálculo, ¿no? Los 2,40 moles de hierro necesitaron 3,60 moles de cloro para reaccionar. Por lo que de los 5 moles de cloro que pusimos iniciales, el resto, la diferencia, va a ser cloro en exceso. Por último, un leve cálculo, ¿sí? En cuanto a relacionar las cantidades de sustancias con las masas, simplemente con el dato de la masa molar de cada una, podemos transformar esas cantidades en masas
ya sea de producto, cloruro de hierro 3, o de cloro que queda sin reaccionar. Muy bien. Los invito, ¿sí?, a seguir practicando. La clase que viene vamos a tener consultas, tienen ejercicios para hacer en el libro, tienen algunos ejercicios que están resueltos dentro del libro, y están las respuestas también. Espero su consulta, pregunten, y nos queda por ver una clase más, en donde vamos a trabajar el tema de rendimiento de reacción. Con lo cual, el que lo quiere leer, bienvenido sea. No dejen de preguntarme, y nos estamos viendo.